Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría, de parte del ANE México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar como siempre rezando esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión. Lo que Jesús le decía a Santa Faustina sobre este sacramento y las meditaciones que ella escribía en su diario de la Divina Misericordia sobre la confesión. Y nos dice, en el párrafo 377, nos dice, sobre la confesión. De la confesión deberíamos de tener dos beneficios. Primero, nos confesamos para ser sanados. Segundo, para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación, como el niño pequeño. Pues entonces aquí Santa Faustina nos da a entender que este sacramento que nuestro Señor Jesucristo instituyó, no es invención de los sacerdotes, fue instituido por nuestro Señor Jesucristo el día domingo de resurrección en la tarde. Cuando sopla, se aparece sobre ellos, se aparece en el cenáculo, sopla sobre ellos, ya con su cuerpo glorioso, y les dice, reciban el Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Lo que no perdonen quedará sin perdonar. Ahí quedó instituido el sacramento de la confesión. Entonces, para que nosotros tengamos la certeza de que nuestro Señor Jesucristo les dio el poder a los sacerdotes para que ellos nos perdonen los pecados. Es Jesús quien usa a los sacerdotes como su instrumento. Y al perdonar nuestros pecados, nos va sanando el alma. Muchas veces nosotros al hacer una buena confesión de vida nos empezamos a sanar pues de diferentes malas tendencias que tenemos, de muchos pecados pues ya sea veniales o a veces graves, ¿sí? Y ahí Jesús nos va sanando porque Él mismo es quien nos perdona los pecados, Él mismo quien nos da la absolución. Y en el momento en que recibimos la absolución, el Espíritu Santo baja sobre cada persona, sobre su alma. Y entonces reciben esa gracia santificante del Espíritu Santo que nos va fortaleciendo, que nos va sanando. Y ahí tenemos la certeza de que nuestros pecados son perdonados. Por eso es tan importante este sacramento. Yo lo recomiendo, es el baño del alma. Es el rayo blanco que brotó del corazón de Jesús, el agua que brotó del corazón de Jesús. Con esa agua Jesús nos lava de nuestros pecados, nos justifica ante Dios Padre. Si es la primera vez que recibimos esta agua es en el bautismo. Entonces ahí quedan perdonados todos nuestros pecados. Pero si una persona pues va creciendo, si ese niño va creciendo, entonces puede caer en pecados veniales o en pecados graves y ya no puede acercarse al sacramento del bautismo, tiene que acercarse al sacramento de la confesión. Entonces en este sacramento es donde Jesús nos va lavando, justificando nuestros pecados cada vez que necesitemos. Así como a nosotros nos preocupa tanto tener limpio nuestro cuerpo, y si tenemos agua nos bañamos todos los días, y si no, pues cada tercer día, o no dejamos pasar más de una semana sin bañarnos. Y yo pregunto, ¿cuánto nos preocupa que nuestra alma esté limpia? Es mucho más importante porque es lo que va a ir a dar cuentas en el momento de nuestro juicio particular. Nuestro cuerpo, el día que muramos, pues
se descompondrá, se volverá ceniza, se lo comerán los gusanos. Pero nuestra alma es la que va a ir a dar cuentas al juicio particular. Por eso es tan importante este sacramento con el cual nuestro Señor Jesucristo nos perdona, nos justifica de nuestros pecados ante Dios Padre, Él mismo, y nos va sanando el alma. Si nosotros hacemos una buena confesión y perdonamos, y pedimos perdón, ¿sí? Y nosotros nos proponemos enmendar nuestra vida, cambiar, es dejar esa vida de pecado, y nos vamos acercando una vez al mes por lo menos a la confesión, o quizás cada 15 días. Bueno, y si es un pecado mortal, no esperarnos. Pues Jesús nos va a ir sanando a través de este sacramento, porque Él personalmente, a través del sacerdote, nos va dando el perdón de nuestros pecados, y nuestra alma poquito a poquito va dejando de ser tan mala y va pareciéndose cada vez más a nuestro Señor. Él la va sanando con su gracia, y entonces vamos haciendo cada vez más noble nuestra alma y menos mala, porque nosotros pues solitos vamos con esta tendencia hacia el mal. Con la gracia de Dios vamos alejándonos del mal, vamos llevando una vida un poquito más virtuosa, menos llena de vicios, y más hacia Dios, más tendiendo hacia la perfección, hacia la santidad, que es lo que nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros, que seamos santos como Él es santo. Entonces, haciendo buenas confesiones de vida, y luego de ahí en adelante, procurar este sacramento por lo menos una vez al mes, si es necesario antes, hacerlo antes. Entonces ahí Él va a ir sanando a nuestra alma, nuestros egoísmos, nuestras envidias, nuestra avaricia, todos nuestros pecados capitales, que a veces tenemos esa mala tendencia, y nos va a ir haciendo nuestra alma cada vez más noble, más buena, más parecida a Él, y nos va a ir sanando el alma, nuestro mismo Señor Jesucristo. Y luego dice Faustina, y al sanar nuestra alma, muchas veces se sana nuestras enfermedades. Se van sanando las enfermedades del cuerpo, porque a veces el cuerpo está reflejando lo malo que hay en el alma. Entonces, si nosotros hacemos confesión y buena confesión de vida, y de en adelante nos proponemos alejarnos de la vida de pecado y proponernos mejorar cada día nuestra vida, tratando de ser virtuosos, pues nuestro Señor, Él con su gracia nos va a ir ayudando, porque va a ver el esfuerzo que estamos haciendo, y Él a través de la confesión cada vez nos va a ir sanando más, y resulta que cada vez nos vamos a ir haciendo más sensibles a los pequeños defectos o fallas que tenemos cada uno de nosotros, para acercarnos más prontamente a la confesión y tratar de evitar esos pequeños defectos, esas fallas que quizás no son grandes, pero sí pues entristecen el corazón de nuestro Señor. Entonces, mientras más nos acerquemos a la confesión, más nuestro Señor nos va haciendo sensibles a esas pequeñas fallas, a esas malas tendencias, y nos va a ir ayudando para no caer tanto en ellas, pero solo con su gracia, y esa gracia la obtenemos a través del sacramento de la confesión. Entonces, para ser santos, tenemos que acercarnos frecuentemente a la confesión, por lo menos una vez al mes, para ir por el camino de santidad que nuestro Señor quiere, y Él va a ir sanando nuestra alma y al mismo tiempo nuestro cuerpo. Luego nos dice Faustina que también nos confesamos para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación como el niño pequeño. Claro, porque a través de los consejos que el sacerdote nos va a ir dando, que debemos de seguirlos, esos buenos consejos, esas buenas recomendaciones, y luego pues cumplir la penitencia que Él nos dé, vamos a ir dando cuenta de que no tenemos que evitar esas fallas. Vamos siendo educados para que, si yo hacía mucha crítica o mucho egoísmo o caía mucho en la avaricia o en pensar mal de los demás, pues cada vez que nos vamos acercando a la confesión, nuestro Señor nos va sanando, y con las correcciones o con las recomendaciones que nos da el sacerdote, con la penitencia que nos da, iremos evitando cada vez más esas malas tendencias, esos vicios, esas fallas en las cuales cada quien cae.
Bueno, y nos dice después Faustina sobre la confesión. Dice, la confesión delante de Jesús. En el párrafo 817, cuando reflexioné que hacía 3 semanas que no me confesaba, irrumpí en llanto, viendo la fragilidad de mi alma y ciertas dificultades. No me había confesado porque así fueron las circunstancias. Cuando había confesión, yo estaba en la cama aquel día. A la semana siguiente, la confesión fue por la tarde y por la mañana yo había salido al hospital. Esta tarde, en mi habitación aislada, entró el padre András y se sentó para que me confesara. Antes no dijo ni una palabra. Me alegré grandemente porque deseaba muchísimo confesarme. Como siempre, revelé toda mi alma. El padre me dio respuesta hasta la cosa más pequeña. Me sentía extrañamente feliz de poder decir todo. Como penitencia me dio las letanías del nombre de Jesús. Cuando quería presentarle la dificultad que tenía para rezar aquellas letanías, se levantó y me dio la absolución. De repente un gran resplandor comenzó a salir de su persona y vi que no era el padre András, sino Jesús. Sus vestiduras eran claras como la nieve y desapareció enseguida. Al principio me quedé un poco inquieta, pero un rato después cierta tranquilidad entró en mi alma. Noté que Jesús confiesa como los confesores. Sin embargo, durante esta confesión mi corazón intuía extrañamente algo. En un primer momento no logré comprender qué significaba eso. Pues aquí Faustina nos está aclarando y nos está confirmando que en el momento de la confesión es el sacerdote quien está en la persona de Jesús para confesarnos y perdonar nuestros pecados. Porque ella dice que cuando vio que el sacerdote le daba la absolución, era Jesús mismo. Y ella, como quería ser santa, tendía a la perfección, ella se esforzaba en confesarse, pues cada 2 semanas como mucho. Por eso cuando se dio cuenta que habían pasado 3 semanas, ya no quiso aplazar más la confesión. Y por distintas razones no había podido. Esto es un ejemplo para nosotros. Si queremos ir por el camino de santidad, que nuestro Señor nos llama a todos, por el camino de perfección, es importantísimo, es básico, es elemental el acercarnos a la confesión constantemente. No alejarnos, no sentirnos que somos santos, que no la necesitamos, porque ahí lo único que tenemos es soberbia y es el peor pecado capital. Y tampoco creer que nuestros pecados son tan grandes que nuestro Señor no nos puede perdonar, porque no es así. Mientras más grande es el pecador, más derecho tiene a acercarse al sacramento de la confesión. Así que nadie sienta que Jesús lo rechaza. Cuando a Él se acerca una persona arrepentida de corazón y con confianza y con dolor de sus pecados, con verdadera humildad, le revela sus pecados al confesor, al sacerdote, Jesús está en el sacerdote para perdonarlo. Y Jesús es feliz de perdonar a esa alma que se arrepiente de haber caído en pecados graves, quizás durante muchos años, pero ahí está Jesús para perdonarlo. Y mientras más confíe esa alma, más recibirá. Así que nadie tenga miedo de acercarse al sacramento de la confesión, porque mientras más pecador es un alma, más derecho tiene a acercarse a este sacramento. Es para esa persona, especialmente para el más pecador. Y luego nos dice Jesús, en el párrafo 975, se lo dice a Faustina y nos lo dice a cada uno de nosotros. Dice, ruega por las almas, para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia. No dejes de rogar por los pecadores. Tú sabes cuánto sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal, prodiga mi misericordia. Pues entonces esto mismo nos pide nuestro Señor a cada uno de nosotros, que recemos por las almas, por los pecadores empedernidos, esos pecadores que no creen necesitar a Dios, que no creen en la divina misericordia, que no creen en la vida eterna, que viven en pecado, pero ellos fueron bautizados en la fe católica, recibieron los sacramentos y luego se alejaron. ¿Cuántos de esos hay hoy en día? Miles en nuestra Iglesia Católica. Pues rezar por ellos, para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de la misericordia, o sea, al confesionario. Porque ahí está nuestro Señor con su divina misericordia para perdonar sus pecados. Recordemos,
que es el tribunal de la misericordia donde Él quiere perdonarnos. Y entonces ahí es donde está esperándonos a todos, especialmente a los más pecadores, para que nadie tenga miedo de acercarse a Él. Y dice que no dejemos de rogar por los pecadores y que nosotros sabemos cuánto sus almas pesan sobre el corazón de Jesús y cuánta tristeza mortal le causan a Jesús. Que prodiguemos su misericordia. O sea, las almas que más le duelen a nuestro Señor son las almas que viven alejados de la gracia de Dios. Esos católicos, bautizados en la fe católica, que se han alejado, ya sea por malos ejemplos, por soberbia, por lo que sea, pero tienen cualquier excusa para alejarse de Dios. Y tenemos que rezar por ellos para que vuelvan a Dios, al sacramento de la confesión, que vuelvan a esta gracia que Dios les quiere dar en su alma y perdone sus pecados, porque para ellos será muy duro el juicio particular, porque ellos recibieron el bautismo, o sea, la vida de Dios en su alma, que son los sacramentos, empezando por el bautismo, la confirmación, la primera comunión, la Eucaristía. Tienen enseñanzas sobre la Iglesia Católica, sobre los 10 mandamientos, sobre la Santa Iglesia, conocen el amor de la Santísima Virgen María, conocen la vida de los santos quizás. Entonces tenemos que rezar por ellos, porque luego por soberbia o por alguna situación que no conocemos se han alejado de Dios. Y ellos son los que más pesan sobre el corazón de Jesús, porque han recibido la gracia de Dios y la han rechazado. Y Jesús los está esperando durante todo el tiempo de vida. Jesús llama a todos los pecadores mientras es tiempo de vida, porque el momento de la muerte es el momento de la justicia. Es el momento del juicio severo de Dios para esas almas y para todos. Pero esas almas que lo han rechazado, con la mala intención de rechazar a Dios, que se dicen ateos, que se dicen agnósticos, que se dicen que ya no creen en Dios, pues esas almas serán juzgadas muy severamente. Por eso es tan importante que recemos y ofrezcamos sacrificios, ayunos, oraciones, a la Santa Misa por conversión de pecadores especialmente de la Iglesia Católica que se han alejado de Dios. Luego nos dice Faustina, en el párrafo 1448, esto le dicta nuestro Señor, le dice: escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura esa alma en toda su plenitud. Oh infelices, que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Entonces, pues aquí, nuestro Señor nos dice a todos los que ya conocemos el mensaje de misericordia, que digamos a las almas, que animemos a todas las almas a que se acerquen al tribunal de la misericordia, al confesionario. Ahí todos debemos de buscar consuelo para nuestras almas, porque nuestras almas cuando viven en pecado mortal y no nos acercamos a la confesión, viven en tristeza, angustia, miedo. Ustedes observen una persona que no vive en gracia de Dios, que vive en pecado mortal, siempre tiene muchos miedos. Todo le da miedo porque el demonio la tienta con eso, porque como no permite a Jesús reinar en su corazón y recibir esa gracia de Dios en su alma, pues entonces quien reina en esa alma es el demonio, y el demonio le hace sentir el miedo de todo, ¿sí? Le hace sentir falta de confianza en Dios, que no se atreva a acercarse a Dios, que no se atreva a volver a Dios, le hace creer que sus pecados son tan grandes que no tienen perdón de Dios. Y no es así.
Al contrario, mientras más grande es un pecador, más derecho tiene a confiar en la divina misericordia, más derecho tiene a este sacramento. Pero ustedes observen, una persona que vive en pecado mortal es de mal humor, no tiene la alegría de Dios en su corazón, no tiene el gozo de Dios en su corazón, siempre está de malas, rechazando a la gente, rechazando obviamente a Dios, no quiere nada de vida espiritual, porque el demonio no le permite. Y solo si los demás rezamos profundamente por él, hacemos oración, sacrificios, ayunos para su conversión, Dios le dará esa gracia. Y entonces dice que animen a todos a buscar consuelo en el tribunal de la misericordia. Ahí es donde Dios da estos grandes consuelos a las almas abatidas, a las almas tristes, a las almas que viven en pecado mortal. Cuando una persona en pecado mortal se acerca a la confesión y hace una buena confesión de vida, el demonio que reinaba en su alma huye y entra a reinar en esa alma Jesús. Y entonces todo cambiará en su vida y ya empezará a tener esas alegrías, ese gozo de nuestro Señor, que en medio de tribulaciones y de problemas puede sentirse feliz porque Jesús está reinando en su corazón. Por eso es tan importante vivir en gracia de Dios. Y solamente lo podemos hacer, lo podemos obtener a través del sacramento de la confesión. Está muy bien acercarse al sagrario, ir de rodillas, pedirle perdón a nuestro Señor, llorar por nuestros pecados enfrente de Él, suplicarle su perdón, su misericordia. Pero la certeza del perdón de nuestros pecados, de la absolución, solamente la obtenemos a través del sacerdote cuando nos da la absolución. Y ahí recibimos esa gracia santificante del Espíritu Santo. Por esto este sacramento fue instituido por nuestro Señor. Si no, Él no lo hubiera instituido, pero Él sabía cuánto lo íbamos a necesitar. Cuánto nuestra alma necesita esta gracia de Dios para vivir en alegría, en paz, en gozo, y para que Él pueda reinar en nosotros. Y todo esto es a través del sacramento de la confesión. Y así Él sana nuestra alma, la libera, la llena de gracia, la permite ir por el camino de santidad. Y un alma en gracia es un reino para Jesús aquí en la tierra. Y es un gozo para Dios. Y es un reflejo de Dios hacia los demás. Un alma que vive en gracia de Dios. Un alma que vive en pecado mortal no puede reflejar a Dios porque ella no lo tiene en su interior. Por eso es tan importante. Entonces, recemos para que las almas que viven en pecado mortal no tengan miedo de acercarse al tribunal de la misericordia. Solamente ahí obtendrán el consuelo. Y Jesús dice que allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. A nosotros que nos encantan los milagros, que cada vez que nos dicen que hay algún milagro, nos encanta que nos cuenten. Bueno, pues los milagros más grandes, dice nuestro Señor, suceden en el confesionario. Ahí. Entonces, ¿queremos ver milagros? Animemos a la gente a volver a la confesión. Volvamos nosotros mismos al sacramento de la confesión. Si es que alguno de nosotros, alguno de ustedes no vive en gracia de Dios, que no tenga miedo y se acerque a la confesión, a este sacramento en el cual Jesús mismo nos quiere sanar el alma, perdonar y llenar de bendiciones y empezar Él mismo a reinar en nuestro corazón. Y nos puede llevar por el camino de santidad si se lo permitimos. Si nosotras, almas pecadoras, nos acercamos frecuentemente a este sacramento y le permitimos que Él nos vaya guiando por el camino de santidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Y nos dice, para obtener este milagro no hay que hacer peregrinaciones lejanas ni celebrar ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de su representante, o sea, del sacerdote, y confesarle con fe nuestra miseria, o sea, nuestro pecado, con el propósito de cambiar de vida. No podemos engañar a Jesús. Entonces no podemos decir, ay, me confieso y no pasa nada. No es así. Me confieso porque quiero dejar la vida de pecado, porque tengo el propósito de enmendar mi vida, de volver a Dios, de permitirle a Él reinar en mi corazón y de ahora en adelante esforzarme cada día por vivir de forma agradable a Dios, viviendo los 10 mandamientos de la ley de Dios y evitando los 7 pecados capitales. Y luego nos dice, Él nos dice, basta acercarse con fe a los pies de su representante y confesarle con fe nuestra miseria. Y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. O sea, Jesús
nos perdonará nuestros pecados, nos colmará de sus gracias, de esa gracia santificante, y nos ayudará en cantidad de cosas y problemas que tenemos. Cuando una persona vive en pecado mortal, Jesús quiere darle gracias, bendiciones, pero muchas veces no puede porque esa alma tiene cerrada la puerta de su corazón hacia Él y no puede obtener las bendiciones y gracias que nuestro Señor le quiere dar. Pero cuando esa persona se acerca al sacramento de la confesión, Jesús la colma de bendiciones mucho más de lo que ella necesita y de lo que ella pide. Entonces muchos problemas, situaciones difíciles, enfermedades serán sanadas, seremos liberados. Él se encargará de ayudarnos en todo cuando nos acercamos al sacramento de la confesión. Y dice: aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura esa alma en toda su plenitud. O sea, aunque nosotros a los ojos humanos digamos, para esa persona no hay salvación, es un pecador empedernido y no hay forma de que vuelva a Dios, no es así para Dios. El milagro de la misericordia divina en el momento de la confesión puede restaurar esa alma en toda su plenitud. O sea, nosotros no seamos jueces de los demás, porque no sabemos la historia de vida de cada persona, no sabemos lo que ella ha vivido desde que fue concebida, no sabemos la falta de amor que ha tenido, no sabemos el mal ejemplo que haya recibido, y entonces no sabemos las heridas de su corazón. Pero cuando esa alma se acerca a la confesión, Jesús restaura esa alma en toda su plenitud y la puede llevar por el camino de santidad. ¿Sí? O sea que para Dios no hay nada imposible. Nunca hay un alma que esté perdida. Solamente cuando esa alma lo rechaza en todo momento y especialmente en el momento de la muerte. Cuando un alma rechaza a Dios en el momento de la muerte y lo rechaza en toda la soberbia, y entonces esa alma se quiere condenar porque siempre ha estado viviendo en las garras del demonio y ha estado sometida al demonio y ha caído en las trampas del demonio y no quiere arrepentirse y no hay quien rece por ella en el último momento y no puede recibir la gracia de Dios, y esa misma alma rechaza a Dios por toda la eternidad, pues ahí Jesús la deja y le duele enormemente el corazón a Jesús cada vez que un alma se condena y lo rechaza para toda la eternidad. No es por un tiempo, es para siempre, que no lo logramos entender. ¿Sí? Entonces, siempre que un alma se arrepienta y le abre tantito, un poquito su corazón, Jesús derrama la gracia de la misericordia divina en su corazón. Y el milagro de la misericordia divina puede restaurar esa alma en toda su plenitud, especialmente en este sacramento de la confesión. Puede llevarla por el camino de santidad, puede ser santa. Dice: oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Pues esto es lo más triste y doloroso para nuestro Señor, que Él nos llama durante toda nuestra vida, a cada ser humano, para que todos vayamos a Él, para que todos volvamos a Él, para que ningún alma se pierda. Jesús nos llama a todos, a través de nuestros remordimientos de conciencia, a través de situaciones difíciles, enfermedades, problemas económicos, situaciones difíciles en nuestra vida de distinto tipo para cada quien. Dios sabe lo que cada alma necesita y nos llama para que volvamos a Él, para que nos sintamos necesitados de Dios y le pidamos perdón y le abramos nuestro corazón y especialmente nos acerquemos al sacramento de la confesión y aprovechemos este manantial de su divina misericordia para que restaure nuestra alma y nos lleve por el camino hacia Él, por el camino de santidad. Pero nos dice: infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde, cuando ya estén muriendo, agonizando y no haya quien rece por ellos y ya estén en su juicio particular, se encontrarán ahí con Jesús, justo juez. Y ya no será Jesús de la divina misericordia, sino será Jesús juez, justo juez. Y entonces, tristemente, si no hay quien rece por esa alma y si no hay ningún sacerdote que pueda acercarse a esa alma, darle la extrema unción, esa alma se puede condenar. Y el hacer el dolor eterno, el sufrimiento eterno para esa alma, sin fin. Y el mayor dolor para nuestro Señor cada vez que un alma lo rechaza para toda la eternidad y se condena. Así que hay que aprovechar
mientras tenemos vida, de acercarnos a este sacramento de la confesión. Y dice nuevamente Jesús, en el párrafo 1602, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda mi misericordia con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacan exclusivamente gracias con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan a las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. Pues este mensaje es maravilloso y es de gran consuelo para todos, para que todos nos acerquemos al sacramento de la confesión, a esta fuente de su misericordia, porque nos dice que siempre fluye sobre nuestras almas la sangre y el agua que brotó de su corazón y hace nuestra alma más noble, más buena, un poquito menos mala, con mayor tendencia hacia el bien, y dejando cada vez más los vicios en los que cada quien caemos. Dice que cada vez que vamos a confesarnos, nos tenemos que sumergir totalmente en su misericordia, en su corazón, con gran confianza, sin tener miedo, para que Él pueda derramar sobre nuestras almas la generosidad de sus gracias, de sus bendiciones, de todos los regalos que nos quiere dar a cada quien. Que nadie tenga miedo de Dios, porque Dios es Padre de todos y quiere que todos entren al cielo. Y dice, cuando nos acercamos a la confesión debemos saber que Él mismo, Jesús mismo, se encuentra en el confesionario, nos espera en el confesionario, solo que Él se encuentra oculto en el sacerdote, pero Él mismo actúa en nuestra alma. Aquí, en el confesionario, la miseria, el pecado del alma y del hombre se encuentra con el Dios de la misericordia. Tenemos que decirle a todas las almas que de esta fuente de la misericordia, o sea, del corazón de Jesús, las almas, todos nosotros, sacamos gracias, bendiciones, regalos exclusivamente con el recipiente de confianza. Mientras más confíe un alma, más recibirá. Si nuestra confianza es grande, su generosidad no conocerá límites. Mientras más confiemos en nuestro Señor y no tengamos miedo de Él y le digamos todos nuestros pecados al sacerdote, con un corazón contrito, arrepentido, con dolor de haber ofendido a Dios, con el propósito de enmendar, de cambiar de vida, y luego cumpliendo la penitencia que nuestro Señor nos da a través del sacerdote, pues Él nos va a ir sanando, nos va a ir colmando de gracias y bendiciones. Y dice, los torrentes de mi gracia, o sea, los regalos y bendiciones de nuestro Señor, la gracia, la vida de Dios en nosotros, inunda a las almas humildes. Un alma humilde es un alma que se acerca sin miedo a la confesión. Un alma soberbia no se acerca a la confesión porque se cree que no necesita a Dios, se cree que no es pecador, se cree que es bueno, se cree que Él puede solito salvarse. Tristemente, si es que cree que haya salvación, porque algunos ni siquiera creen que haya cielo, creen que todo se termina en el momento de la muerte. Tristemente, hay almas soberbias en que así creen. Y entonces por eso Jesús dice, los torrentes de su gracia, o sea, de sus bendiciones, de su vida de Dios en nosotros, inundan a las almas humildes, a las almas que nos reconocemos que somos nada, que somos una miseria, que somos pecadores. Y dice, los soberbios, esas almas que se sienten que son capaces de todo, que son autosuficientes, que se sienten mejor que los demás, que se sienten que no necesitan a Dios, pues esas almas permanecen siempre en pobreza y miseria, porque la gracia de Dios se aleja de ellos dirigiéndose hacia los humildes. Entonces el mayor requisito para acercarnos a la confesión es ser humildes, reconocernos pecadores y tener dolor de corazón de haber ofendido a Dios y de haber ofendido al prójimo, a los demás, y pedirle perdón de corazón. Y en este sacramento
Jesús nos dará la absolución y nos colmará de gracias y bendiciones. Y mientras más humilde sea un alma, más gracias y bendiciones obtendrá de parte de Dios. Y ustedes hagan la prueba y verán que así es. Y empiecen de ahí en adelante, viviendo en gracia de Dios, a pedirle todas sus necesidades de todo tipo, físicas, materiales, espirituales, de todo tipo, corporales, a nuestro Señor, pero viviendo en gracia de Dios. Y van a ver ustedes los grandes milagros que verán en su vida, de todo tipo. Porque nuestro Señor, que es dueño de todo, nos quiere y nos puede ayudar en todo, pero necesita que se lo pidamos humildemente. Necesita que vivamos en gracia de Dios, para que Él colme esas almas de bendiciones. Luego nos dice Faustina, una fuerte tentación que ella tuvo, dice, en el párrafo 1715, cuando el Señor me hizo saber cuánto le es agradable el corazón puro, conocí más profundamente mi propia miseria, y cuando comencé a prepararme a la confesión, me asaltaron fuertes tentaciones contra los confesores. Yo no veía a Satanás, dice Faustina, pero sí lo sentía a él y su tremenda maldad. Y Satanás le decía a Faustina, sí, es un hombre como los demás. No, y entonces Faustina le decía, no es como los demás, porque tiene el poder de Dios. Y el demonio le decía, sí, acusarte de los pecados no es difícil, pero descubrir los más escondidos secretos del corazón, rendir cuenta de la actuación de la gracia de Dios, hablar de cada deseo de Dios, de todo lo que pasa entre el alma y Dios, decir eso a un hombre, eso está por encima de las fuerzas. Esa era la tentación que le decía el demonio, que le ponía el demonio. Y entonces Faustina dice que ella sentía que luchaba contra fuerzas poderosas y exclamó, oh Jesucristo, tú y el sacerdote son uno, me acercaré a la confesión como a ti y no como a un hombre. Y al acercarme a la rejilla descubrí primero mis dificultades. El sacerdote dijo que no había podido hacer mejor que revelar en primer lugar esas fuertes tentaciones, y después de la confesión se dispersaron todas las dudas. ¿Quién sabe dónde? Mi alma disfruta de la paz. O sea, Faustina se quería confesar, y cuando se estaba preparando para la confesión, y esto nos puede suceder a nosotros, podemos tener esta tentación de decir, ay, pero si es igual a cualquier hombre, si es un hombre igual que cualquiera, ¿por qué le voy a decir mis pecados a un hombre tan pecador como yo? Son las trampas del demonio. Pues puede ser un pecador el sacerdote porque es un hombre, pero en el momento de la confesión es Jesús que lo usa como su instrumento para perdonar nuestros pecados. En el momento en que los sacerdotes son ordenados sacerdotes, reciben esta gracia de perdonar. Y solamente lo pueden hacer ellos con las palabras que ellos nos dicen y con la bendición que nos dan a través de su mano. Entonces, no caigamos en esta trampa, porque es el demonio que no quiere que nos acerquemos al sacramento de la confesión, en el cual Jesús quiere perdonarnos a todos, nos espera a todos, y el demonio nos tienta muchas veces para que no nos acerquemos a confesar, para que nos creamos mejores personas que el sacerdote. Puede ser que algunas personas sean mejores que el sacerdote, pero ellos, las personas que no son sacerdotes católicos, no tienen el poder de perdonar los pecados, y los sacerdotes sí lo tienen porque Dios se los dio. Entonces, por eso es tan importante acercarnos al sacramento de la confesión sabiendo, teniendo la certeza que Jesús mismo está en la persona del sacerdote para perdonar nuestros pecados. Y entonces así, haciendo una buena confesión de vida, el sacerdote, Jesús en la persona del sacerdote, nos perdonará, nos dará la absolución, nos va a ir sanando nuestra alma, nos va a ir colmando de bendiciones, de gracias, mucho más de las que necesitamos, va a ir ayudándonos en todo tipo de necesidades, mientras vivamos en humildad y siempre en gracia de Dios, siempre suplicándole su ayuda y acercándonos constantemente a este baño del alma que es la confesión. Y luego por último nos dice Jesús, en el párrafo 1725, dice Faustina, hoy el Señor volvió a instruirme cómo debo acercarme al sacramento de la penitencia. Y le dice a Faustina y nos lo dice a nosotros, hija mía, como te preparas en mi presencia, así te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí solo una pantalla. No analices nunca de qué clase de sacerdote me estoy valiendo y abre el alma al confesarte
como lo harías conmigo, y yo llenaré tu alma con mi luz. O sea, esto nos lo dice a todos nosotros, porque muchas veces caemos todos en esto de decir, no, pero es que ese sacerdote no me gusta, mejor me espero a otro. Y tenemos la necesidad de confesarnos y tristemente ponemos esos peros por soberbia de parte nuestra. Y nuestro Señor nos está diciendo a todos que como nos preparamos en su presencia, o sea, tenemos que hacer una preparación antes de confesarnos para recordar en qué pecados hemos caído, en qué fallas hemos caído, ¿sí? Qué malas tendencias, en qué vicios hemos caído. Bueno, pues como nos preparamos en la presencia de nuestro Señor, así debemos confesarnos ante Él. O sea, así nos confesamos ante Él, porque es Jesús mismo la persona del sacerdote. Y el sacerdote católico que sea. No tiene que ser alguno con dones especiales, no. El que sea sacerdote católico es instrumento de nuestro Señor para perdonarnos. Y dice, el sacerdote católico es para Él, para Jesús, solo una pantalla. No analicemos nunca de qué clase de sacerdote Jesús se vale para darnos el perdón de los pecados. Y abrir nuestra alma al confesarnos es lo que tenemos que hacer, no guardarnos pecados. Podemos engañar al sacerdote, no podemos engañar a nuestro Señor. Entonces, si vamos a hacer confesión de nuestra vida, pues hacerla bien hecha, completa. Hay guías para hacer una buena confesión de vida, la podemos encontrar en internet, hay muchas guías para hacer una buena confesión. Podemos meditar los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 7 pecados capitales, e ir revisando uno por uno con calma. Búsquenlo ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica, ir viendo en qué hemos caído, en qué debo de reparar, y qué debo de confesar, qué malas tendencias tenemos cada quien. E incluso una persona que ya vive en gracia de Dios, pues tenemos que seguirnos confesando constantemente, que no pase más de un mes, porque es la forma en que Jesús va sanando nuestra alma, nos va llevando por el camino de santidad, el camino de perfección, y para ir recibiendo gracias y bendiciones cada día de parte de Él. Nunca creernos que ya vamos tan bien que no necesitamos la confesión, porque eso es pura soberbia, y ese es el peor pecado capital. Ahí a quien estamos imitando, a Satanás, cuando caemos en la soberbia. No queremos ser almas humildes, tenemos que imitar a la Santísima Virgen María, que es el mejor ejemplo de humildad. Entonces, ser como ella y pedirle ayuda a ella constantemente, para que nos ayude en nuestra vida diaria a ser mansos y humildes de corazón, como nuestro Señor nos pide, y a hacer una buena confesión, y mantenernos así constantemente, una vez al mes, acercándonos a este sacramento. Jesús mismo se vale de los sacerdotes católicos para perdonar nuestra alma, para sanar nuestra alma. Y nos pide que abramos el alma en el momento de la confesión, sin miedo, como lo haríamos con Jesús mismo. Y entonces Él colmará nuestras almas con su luz, con su paz, con su gozo, con su alegría. Si queremos un mundo lleno de paz, lleno de alegría, lleno de felicidad, de gozo, tenemos que empezar por nosotros mismos cada quien, acercándonos al sacramento de la confesión constantemente, que no pase un mes sin hacerlo. Y así empezar a vivir en gracia de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, poniendo a Dios como el centro de nuestra vida todos los días, consagrándolo en nuestra vida diaria, ofreciéndolo en nuestra vida, en nuestro trabajo, nuestra Santa Misa, tratar de ir a la Santa Misa todos los días, ¿sí? Y de verdad, que Dios sea el centro de nuestra vida. Obviamente ir a la Santa Misa todos los domingos, pues ese es el tercer mandamiento, nunca faltar. Solo puede ser si estamos enfermos, o cuidando a un enfermo que no podemos dejar solos, pero esforzarnos por sí ir a la Santa Misa. Si no podemos ir presencialmente, entonces verla pues a través de las redes o de la televisión, o escucharla a través de la radio, pero lo mejor es ir presencialmente y con el alma en gracia de Dios recibir la Eucaristía, porque ya que estamos en gracia de Dios, tenemos que alimentar nuestra alma con la Sagrada Eucaristía, que es el alimento esencial del alma. Y siempre viviendo en gracia de Dios, podemos recibir a Jesús con el alma limpia, digna para Él, para que pueda reinar en nuestro corazón y llenarnos y colmarnos de sus gracias y bendiciones. Entonces,
recuerden la importancia de este sacramento. Es el sacramento que nos va a ayudar a ir por el camino de santidad, a preparar nuestra alma para recibir a Jesús, que es la vida del alma, que es Dios mismo y quiere alimentarnos. Por eso es tan importante. Y Él va a ir sanando nuestra alma con este sacramento de confesión. Nos va a ir sanando, nos va a ir educando, nos va a ir colmando de gracias y bendiciones. Ya sea un alma que va por el camino de perfección, por el camino de santidad, que ya está en gracia de Dios para que pueda perseverar. O es un alma que vive en pecado para que pueda dejar la vida de pecado y empezar a vivir en gracia de Dios e ir por el camino que Jesús tiene para cada alma. El camino de santidad. Recuerden que para entrar al cielo hay que ser santos. Y podemos empezar desde ahora. No lo dejemos para el momento de nuestra muerte, porque entonces nos tocará mucho tiempo de purgatorio si es que la libramos. Y Jesús quiere que todas las almas entren al cielo. Él murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Pero quiere que nosotros, los que ya conocemos su mensaje de misericordia, recemos, supliquemos, roguemos, hagamos oración, sacrificio, todo lo que podamos, ayuno, por conversión de los demás, y animemos a las almas a volver al sacramento de la confesión, que es la vida de Dios en nosotros. Jesús volverá a reinar en un alma cuando esa alma se acerca a la confesión. Aunque haya estado en pecados graves durante muchos años, si esa alma se arrepiente de corazón, pide perdón con el corazón contrito, con el propósito de cambiar de vida, dejar la vida de pecado, nuestro Señor le dará el perdón a través del sacerdote en el momento de la absolución, en la confesión sacramental, y de ahí en adelante nuestro Señor la va a ir guiando por el camino de santidad que ella quiere, si esa alma se mantiene en humildad y se lo permite. Entonces, recemos para que todos nuestros seres queridos, conocidos, amigos y la gente que nos rodea, en el trabajo, en la escuela, donde sea, nadie tenga miedo de acercarse a Dios, de pedirle perdón, especialmente en este sacramento. Y así, al empezar nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro propio corazón, empezaremos a irradiar la gracia, el gozo, la alegría de Dios hacia los demás. Y así cambiará, mejorará, se convertirá nuestra familia, nuestros seres queridos, y así se irá extendiendo esta ola de amor, de gozo, de alegría, porque Jesús empezará a reinar en el corazón de cada ser humano, que es lo que Él quiere. Si todos se acercan sin miedo a la confesión, sabiendo que Jesús mismo nos espera a todos en el confesionario. Siempre diciéndole: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.